Bueno, recordando lo que son los hidróxidos, no nos olvidemos que lo podemos resolver en forma directa y en forma de ecuación. Para resolverlo en forma directa, no debemos olvidarnos la fórmula, que es metal con la valencia positiva, seguido del radical oxidrilo, que es la O y la H, que tiene valencia menos 1. Ejemplo. Nuestro ejemplo número 1 va a ser hidróxido de calcio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el símbolo del metal. Nos dice calcio, ¿no es cierto? Símbolo del calcio es Ca. La valencia del calcio es más 2. Ahora, debemos escribir lo que es el radical oxidrilo. La O y la H. La O y la H tienen valencia menos 1, ambos. ¿Ya? Entonces el menos 1 es para la O y la H. Aquí no podemos simplificar porque calcio tiene valencia más 2 y el radical oxidrilo tiene menos 1. Entonces lo que tendríamos que hacer es intercambiar en forma de X. El 2 que está en el calcio pasaría al radical oxidrilo. Y el 1 del radical oxidrilo pasaría al calcio. Pero como es 1, no se lo escribe, se sobreentiende. ¿Ya? Aquí vale recalcar que cuando tenemos que simplificar, cuando tenemos que intercambiar las valencias, la O y la H debemos colocarlas entre paréntesis, porque este número 2 que intercambiamos va tanto para el oxígeno como para el hidrógeno, ¿ya? Entonces, siempre colocamos entre paréntesis la O y la H cuando debemos intercambiar valencias. Ese sería nuestro ejercicio en forma directa, recordando lo que son las nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional se empieza con la palabra genérica hidróxido, la preposición de y el nombre del metal, en este caso de calcio. En la nomenclatura YUPAC sabemos que nos da el resultado. Como en el radical oxidrilo hay un número 2, entonces comenzamos con el prefijo numeral di, hidróxido de calcio, porque en calcio no hay ningún subíndice. Y en la nomenclatura STOP comenzamos con la palabra genérica hidróxido, la preposición de y el nombre del metal, y entre paréntesis y números los romanos la valencia en metal, que sería 2. Para resolverlo en forma directa, debemos escribir primero el óxido básico más agua más hidróxido. Aquí debemos recordar, la fórmula del óxido básico es el metal seguido del oxígeno. Intercambiamos valencias en forma de X. Entonces vamos a trabajar con el mismo ejemplo anterior. Nos decía hidróxido de calcio. Entonces, lo primero que debemos escribir es el símbolo del metal. Nos dice aquí primero metal. Entonces, símbolo del metal, Ca. Su valencia es más 2. Seguido del oxígeno con valencia menos 2. Entonces, el oxígeno con la valencia menos 2. Como ambas valencias son pares, debemos simplificar. Mitad de 2, 1. Y luego intercambiamos en forma de X. Pero como es 1, no se lo escribe, se sobreentiende. Ahora, más el agua. Agua es
H2O. Eso nos va a dar como producto lo que hacíamos en forma directa. El metal seguido del radical oxidrilo. Entonces, símbolo del metal, como es calcio, Ca, su valencia más 2. Seguido del radical oxidrilo, que es la O y la H con valencia menos 1. La O y la H con valencia menos 1. Dijimos 2 y 1, no podemos simplificar, intercambiamos en forma de X. El 2 del calcio al radical oxidrilo y el 1 del radical oxidrilo al calcio, pero como es 1, no se escribe, se sobreentiende. Y antes de intercambiar, debemos colocarlo entre paréntesis, nuestro radical oxidrilo, ¿no es cierto? Ahora, no debemos olvidarnos. En una ecuación siempre debemos igualar, es decir, fijarnos que haya la misma cantidad de átomos tanto en el primer como en el segundo miembro. Volvemos a recordar, el primer miembro es lo que está de la flechita hacia la izquierda y el segundo miembro de la flechita hacia la derecha. ¿Ya? Vamos a comenzar por el metal. Nos fijamos, ¿cuántos calcios hay en el primer miembro? Como no hay ningún número, se supone que hay 1. Verificamos en el segundo miembro, lo buscamos al calcio. Aquí tampoco tiene ningún número, entonces se supone que hay 1. Entonces nuestros calcios estarían igualados. Segundo elemento, nos vamos al hidrógeno. Observamos, aquí hay 2 hidrógenos en el primer miembro. En el segundo, aquí no tiene ningún número, ¿no es cierto? Entonces se supone que hay 1. Pero fuera del paréntesis hay un 2. Multiplicamos. 2 por 1, 2, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Los hidrógenos estarían igualados. Ahora nos queda el oxígeno. Observamos, en esta parte hay un oxígeno, pero aquí tenemos un símbolo más. Entonces vamos a sumarlo. El agua tiene otro oxígeno, 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar 1 más 1, 2. Tenemos 2 oxígenos en el primer miembro. Nos vamos al segundo miembro. Aquí solo hay 1, pero está dentro de un paréntesis, ¿no es cierto? Y aquí en el paréntesis se me borró por error. Había un número 2. Multiplicamos 1 por 2. 1 por 2 es igual a 2. Nuestra ecuación está igualada. En este caso nuestra ecuación está igualada, pero cuando no está igualada, no nos olvidemos que debemos colocar coeficientes o números grandes delante del elemento que nos falte, ¿no es cierto? Y ahí tenemos los óxidos en forma directa y en forma de ecuación. No debemos olvidarnos nunca la fórmula para resolverlo en forma de ecuación. Es el óxido básico más agua y eso nos da como producto lo que hacemos en forma directa. El metal seguido del radical oxidrilo.